nos acompaña Samuel Vázquez, que es el presidente de Policías del Siglo XXI. ¿Qué tal, Samuel? Buenos días. Pues un honor estar aquí contigo y un saludo a todos. Bueno, Samuel, lo primero que te quería preguntar para abordar este tema, bueno, antes de nada, muchas gracias por atender nuestra llamada, pero quería preguntarte por cómo hemos llegado hasta este punto en España con la inmigración. ¿Por qué no existe un orden ni un control de lo que entra en nuestras fronteras? Bueno, no creo que sea una cuestión española, es una cuestión occidental, es un proceso muy bien diseñado, muy bien dibujado. Los sistemas laborales en el siglo XXI han cambiado, igual que cambiaron con el taylorismo y el fordismo en el siglo XX, y por lo tanto la mano de obra hay que adaptarla a esos nuevos sistemas laborales. Las élites económicas vieron claramente que los sistemas delivery, los sistemas just in time necesitaban muchísima mano de obra a un coste muy bajo. Y eso ya no lo encontraban en Europa, no encontraban a miles de chavales dispuestos a subirse a una bici 12 horas por 1.000 o 1.100 euros. Así que decidieron implementar unos procesos que trajeran a ese tipo de personas aquí para su beneficio económico, y como siempre hacen las élites económicas, compraron a élites políticas que nos mandaron mensajes pues, que llegan al corazón generalmente sin pasar por la cabeza, que tienen mucho que ver con estas frases que se usan de huyen del hambre y de la guerra. ¿Quién se va a oponer a eso, verdad? Huyen del hambre y de la guerra. Es al fin y al cabo un poco condicionarte, un condicionamiento social para que todo el mundo acepte algo que en su naturaleza es absolutamente perverso. Estas élites económicas les da igual cómo vaya a acabar tu barrio, cómo vaya a acabar tu ciudad, y en algún momento el proceso se les fue de las manos, porque en este tipo de procesos intervienen mafias, intervienen una serie de personas con muy poco corazón, y en algún momento se les fue de las manos. Y esa es la situación que ya ha vivido algún país europeo y que estamos empezando a vivir en España ahora. No es una situación que surja espontánea, de manera natural, es un plan preconcebido. Y bueno, visto lo visto, como bien comentabas, que estamos en esta masificación y sobre todo ahora en verano, ¿no? Que las llegadas crecen y con ello, pues precisamente la masificación de la que hablamos. ¿Hay alguna solución? O, bueno, mejor dicho, ¿cuál es la solución más factible para tratar de solucionar este problema y que haya un orden más controlado? Bien, aquí hay que explicar a la gente una diferencia muy básica, pero que a veces no se entiende, que es una cosa. ¿Qué es la inmigración? La inmigración es un proceso controlado por el país receptor, generalmente pactado con el país emisor, en base a unas necesidades que tienen ambos países. Un país, el emisor, necesita que salga gente por lo que sea, porque ha habido una guerra, una situación de hambruna, por lo que sea, en los diferentes momentos históricos. Y el país receptor necesita un tipo de gente, un tipo de mano de obra, un tipo de trabajadores que puede incorporar rápidamente a sus dinámicas sociales. Esto generalmente es un activo. Los españoles, como se suele decir, hemos sido inmigrantes, ¿no? Esto no es lo que hay hoy. Lo que hay hoy son procesos de inmigración ilegal desbordados en el espacio y en el tiempo. Estos procesos generan problemas de libertad y seguridad prácticamente desde el mismo momento en el que comienzan. Con el paso de los años, esos problemas pues te llevan a lo que soy Saint-Denis, a lo que soy la Molenbeek, a lo que soy ciudades enteras como Malmo, ¿no? ¿Y quién paga esto? Pues lo paga el ciudadano. Soluciones. Ahora, soluciones. Bueno, pues cuanto más se tarde en tomarlas, pues más difíciles serán de aplicar. La única solución para un problema descontrolado en el espacio y en el tiempo es controlarlo. No hay más, no hay otra solución posible. Es que haya un eje en el Mediterráneo respaldado por la Unión Europea, firme frente a los países africanos que trabajan con las mafias para hacernos chantajes políticos, y que deben de saber que nadie va a llegar aquí de manera ilegal y que todo aquel que llegue va a ser devuelto. Y si eso no lo aceptan, es decir, si no aceptan a esas personas de vuelta, va a haber un cambio en las balanzas comerciales, va a haber una serie de cosas que van a perjudicar a ese país. Y hay que ser firmes en esa postura. Y no se puede utilizar aquel chantaje emocional, porque lo que está provocando básicamente este tipo de inmigración es que el Mediterráneo se haya convertido en un gigantesco cementerio. La gente debe saber que para que las personas, los seres humanos no mueran en el mar, lo que hay que hacer es no invitarles a tirarse al mar. Si les invitas a tirarse al mar, es mucho más probable que mueran. Si encima luego de muertos utilizas su foto, como hace tanta gente de izquierdas aquí en este país, para ponerla en tu Facebook, elevar ese estatus que se suelen aplicar a ellos mismos, esa atalaya de superioridad moral donde se suben y criticar al resto, pues entonces eres una persona perversa. Hay que controlar el problema. Hay que mandar un mensaje claro a los países africanos. Hay que trabajar con ellos en origen. Todo el dinero que gastamos aquí, que son millones y millones y millones,
gastémoslo allí. No les quitemos la mano de obra más fuerte para levantar aquellos países, porque lo que estamos viendo hoy es que llegan jóvenes entre 16, 25, 30 años, la mano de obra que pudiera levantar varones, la inmensa mayoría, aquellos países. Pero claro, con gobiernos débiles, con gobiernos plegados a las élites económicas, con gobiernos que no saben imponer ni defender nuestra civilización frente a países que utilizan esto como guerra híbrida, como chantaje, pues es muy difícil salir de esta. Esto no va a tener que cambiar el panorama político, lógicamente. Ujú. Bueno, y otros de los que sufren también este problema, ¿no? Y lo vemos a diario, y imagino que como presidente de la agrupación Policías del Siglo XXI, pues lo conoces más de primera mano, y es cómo tienen que lidiar, ¿no?, nuestras fuerzas de seguridad ante este problema, porque quería preguntarte directamente si los policías pueden hacer algo más, porque aparentemente lo que nos muestran es que tenéis un poco las manos atadas frente a este tipo de problemas y otros muchos. Claro, aquí hay que diferenciar claramente lo que son los policías de la policía. Los policías podemos hacer mucho más. Los policías en España tienen una preparación, yo diría que bastante superior a muchos países de nuestro entorno europeo. Por ejemplo, nada que ver con los policías ingleses, absolutamente nada. Pero otra cosa es la policía. La policía es el gobierno. La policía es el que toma las decisiones, el que crea planes, el que crea estrategias, el que crea reglamentos. En base a eso funcionamos todos. Esto es un cuerpo piramidal y en base a eso funcionamos todos. El gobierno generalmente, la cúspide de pirámide, son una serie de políticos. Tienen absolutamente ni idea de ciencia policial ni criminal y su único trabajo es proteger la estructura de poder que los nombró y el discurso político de su partido. El ministro no es policía, el secretario de Estado de Seguridad no es policía, el director general de la policía, el director de la Guardia Civil no son policías y los diferentes delegados de gobierno y subdelegados del gobierno responsables de la seguridad en sus respectivos territorios, ninguno es policía. A partir de ahí aparece una cadena de mando, una cúspide de pirámide, que está escogida por libre designación por estos anteriores. Claro, no en base al mérito, capacidad y antigüedad operativa, sino a la libre designación. Bueno, todo está pervertido y entonces pedirle, como hay mucha gente que le pide, no, es que los policías de a pie también, claro, sí, está muy bien, todos tenemos parte de culpa, seguro, pero para salir de esta hay que apuntar donde hay que apuntar. Las preguntas y las respuestas no están en los policías de la calle. Estamos frustrados, tenemos las manos atadas, no hay prácticamente un policía que patrullo en Madrid, que no te hable pestes de la dirección política que tenemos, de cómo les atan las manos, de las estrategias fallidas que les obligan a implementar, no hay prácticamente ninguno. Entonces, así es muy difícil. No tenemos líderes policiales en España. En España solo hay jefes, mandos de uniforme que son políticos, pero en lugar de llevar una americana, llevan un traje policial, ¿no? Como no haya un partido en el gobierno que se entere de esto y decida revertir todos los procesos de liderazgo y todos los sistemas de provisión de mandos y volver a lo que debe ser un funcionario, porque hay que explicarle a la gente para qué se creó un cuerpo de funcionarios, para qué se otorgó a una serie de señores un trabajo y un sueldo fijo, de por vida, para que no fueran corrompidos o fáciles de corromper por el gobierno, para que hubiera una diferencia entre el Estado y el gobierno, para que el Estado fuera independiente del gobierno, para que el Estado fuera neutral. Para eso se creó un cuerpo de funcionarios, para evitar los abusos del gobierno de turno y defender al Estado de esos abusos. ¿Qué hicieron los políticos, los malvados políticos? Cambiaron o pervirtieron el sistema trayendo la libre designación. A partir de ese momento, tu trayectoria profesional no depende de tu mérito y tu capacidad, sino depende del buen servicio que le des al político de turno. Todo está pervertido. Por lo tanto, todo hay que cambiarlo, hay que revertir el modelo policial y para eso nació una policía para el siglo XXI. Ahora solo hace falta que nos hagan caso. Ujú. Y bueno, volviendo al tema de la inmigración, quería preguntarte cuál crees que es el principal problema que ha conllevado a que esta inmigración sea tan masiva y descontrolada de la que estamos hablando, que, bueno, vosotros lo vivís, como bien decías, en las calles con los policías. Bueno, en España, en concreto, si nos ceñimos a España, hay dos vías para analizar esto. Una es la europea, es decir, la que te comenté al principio. Hay unas élites económicas que, en función de los cambios en los procesos laborales, necesitan un tipo de mano de obra concreta, a muy bajo coste laboral, y eso es, digamos, un problema europeo, un problema global. Y luego hay dos territorios, en concreto en España, que son Cataluña y el País Vasco, que han decidido dirigir sus propios procesos. Es decir, nosotros teníamos una inmigración no descontrolada y además proveniente mayoritariamente de los años 90, hablo ahora mismo, varía a principios de este siglo, mayoritariamente de Hispanoamérica, que son nuestros hermanos, compartimos con ellos religión, lengua, cultura, muchas dinámicas sociales. Es decir, un tipo que viene de Venezuela huyendo de Maduro, solo le tienes que dar un trabajo para integrarle. El resto no tienes que hacer absolutamente nada. Bueno, esta gente no servía en diversos territorios
Para empezar, porque no querían aprender la lengua de sus territorios, que es un instrumento político en esos territorios de primera magnitud, para señalar al disidente, ¿no? Y esta gente, como hablaba español, pues no quería, así de sencillo. Y además, muchos de ellos huían precisamente de los sistemas políticos que aquí estaban gobernando y por lo tanto no iban a dejarse someter también aquí por aquello de lo que huían. Entonces, de alguna manera decidieron cambiar ese perfil. Si te fijas, Cataluña y el País Vasco son las... Es normal que haya entrado muchísima gente proveniente de África por el corredor del Mediterráneo. Es una cuestión geográfica, pura, de cercanía. Sin embargo, si te vas al norte no hay tanta, en Asturias o Galicia, por una cuestión geográfica, pura. Pero en el País Vasco sí. En el País Vasco se ha cambiado ese perfil a pesar de la lejanía y en Cataluña también. Se ha cambiado ese perfil a pesar de la lejanía. Bueno, es un perfil, es un cambio que pretende una utilización claramente política. Es decir, estos son más fáciles de someter, más fáciles, o eso creen ellos, claro, luego les fallarán una cara. Más fáciles de someter, más fáciles de que acepten nuestras dinámicas sociales y este nuevo régimen que queremos imponer, esta nueva estrategia política que queremos imponer y que los otros parecen no aceptar. Así lo decidieron y así les está yendo. En términos de criminalidad, País Vasco y Cataluña son hoy de los peores territorios en España y en lugar de hacerse preguntas y pedir explicaciones, pues bueno, parece que los votantes no están muy por la labor de eso. Pues ellos verán. Y otro de los aspectos que va también de la mano con la inmigración es el tema de los MENAs, de los menores no acompañados, bueno, y que recientemente hemos visto cómo ha provocado incluso ruptura en los gobiernos de PP y Vox en varias comunidades. Quería preguntarte si tienes la decisión no solo de gobiernos, sino también de vecinos que tienen que lidiar con estos centros de menores. ¿Es tal la inseguridad que se vive, como nos cuentan? Bueno, yo he estado 19 años en la calle del sur de Madrid, en los grupos de respuesta. Eh, esto es lo de siempre. La izquierda, o el fundamento de la estrategia política de la izquierda, o para analizar lo que es un tipo de izquierdas, un político de izquierdas, el principal rasgo es la diferencia entre lo que dice y lo que hace. Es un abismo. Es decir, todo lo que dice suena bien, todo lo que hace es horroroso. Y con los MENAs está bien todo esto. Yo he patriado toda mi vida a Fuenlabrada. Fuenlabrada se ha hecho famosa ahora porque el alcalde socialista, el de Welcome Refugees, se niega en rotundo a que Isabel Díaz Ayuso, popular, le ponga un centro de MENAs repartiendo a su vez lo que a Isabel Díaz Ayuso le llega del gobierno en estos aviones que van fletando por todo el territorio nacional, ¿no? Entonces, ha ido al juez, ha ido a juicio, está intentando montar hasta manifestaciones. Bueno, hay un rechazo frontal al centro de MENAs. Y se supone que es el partido del Welcome Refugees. Y eso define la política del PSOE, de Podemos y de Sumar en materia de inmigración. Es la política más racista, la política más vil que se puede implementar. Que es, tráelos, utilízalos políticamente, pero aléjalos de mi casa. Y esto sí que es racismo. Y esto es lo que han hecho. Y por eso los primeros barrios que sienten esto siempre son los barrios obreros, los barrios periféricos. Y los primeros que sufren esto siempre son los obreros, siempre son los trabajadores. Estos ya lo saben en París, ya lo saben en Estocolmo, ya lo saben en Marsella, en Malmo, y debemos ser bastante tontos porque todavía no lo sabemos aquí, ¿no? Entonces, pues hay una clara distancia entre lo que uno defiende en Facebook, en Twitter, cuando no hay nada en juego, y lo que uno sabe que va a pasar cuando ponen uno de estos centros en tu ciudad o en tu barrio, ¿no? Yo he vivido situaciones que si la gente de a pie las pudiera vivir, ancianos de 70, 80 años, me acuerdo, asomados en un chalet, y te estoy hablando ni siquiera de un centro, estoy hablando en este caso de un chalet en el que podría haber 10, menos, ¿vale? 10. Y en el chalet de al lado, dos ancianos que habían vivido la guerra civil, el franquismo, que se habían pasado la vida trabajando, saliendo por la ventana prácticamente todas las noches, cuando nos veían llegar llorando, por favor, esto no es soportable, no hay quien viva así, esto no es de recibo. Bueno, estamos fallando a esa gente, estamos fallando a una generación de jóvenes que sienten miedo a salir a su propio barrio, a ir a la cancha de fútbol a su propio barrio. Ese miedo va a condicionar su crecimiento de manera evidente, no hace falta ser el mejor psicólogo para entenderlo, y de momento no estamos cumpliendo con lo que debe ser el gran pacto de una generación, ¿no? Que es dejarle un mundo mejor a la generación siguiente. Es evidente que se genera un nivel de inseguridad altísimo, de miedo. Es evidente que son chicos muy jóvenes, sin pozo vital, sin ningún pozo cultural, sin referencia familiar o resortes familiares, que encima utilizan con ellos sistemas de concentración, los meten a todos en el mismo sitio. Es imposible integrar a nadie por concentración, imposible. Si tú metes a 100 menas en un edificio,
duermen juntos, desayunan juntos, comen juntos, cenan juntos y salen por ahí juntos, en grupo, en bloque, ¿a quién se van a integrar? No los puedes integrar a nadie si están siempre juntos. Los sistemas de concentración han fallado en toda Europa. No han servido para integrar nunca a nadie en ningún sitio. Bueno, pues los estamos utilizando también ahora aquí en España. Añádele a eso la aculturación, es decir, que todas las culturas son iguales, que no necesitan formar parte de la nuestra, que vale con que la respeten, con que respeten la ley. Que uno dice, hombre, solo faltaba, si encima no los obligáramos a respetar la ley, ¿no? No, esto no funciona así. Esto no funciona así. Tiene que haber unos procesos de que ellos entiendan de que si huyen de una civilización y una cultura es por algo, y que si todo el mundo quiere venir a esta civilización y a esta cultura es por algo, es porque es la civilización más libre y próspera que ha conocido la humanidad jamás. Y por lo tanto hay que defenderla y si quieren estar aquí, tienen que integrarse en ella. No pueden replicar sus mundos en nuestros mundos. Cuando lo hacen de manera individual en un proceso controlado, bueno, la sociedad no lo nota. Cuando esos procesos son desbordados, cuando llegan por miles, se juntan de manera tribal en los barrios, es decir, se unen entre ellos y pretenden imponer sus mundos y nuestros mundos, estamos ante el principio del fin de una civilización. Yo creo que no lo podemos consentir, ni por nosotros, ni por los muchos de ellos que vienen de verdad huyendo de situaciones difíciles, quieren integrarse, quieren trabajar, quieren levantar este país hombro con nosotros, respetar nuestra cultura, nuestras dinámicas sociales. Si es así, me da igual que seas negro, chino, gay, no gay, me da exactamente igual, hombro conmigo y vamos a sacar esto adelante. Samuel Vázquez, presidente de Policías del siglo XXI, muchas gracias por atendernos y sobre todo por aportar ese granito de arena para tratar de solucionar este problema. Un saludo y muchas gracias. Un abrazo.